Siddhartha se quedó con el balsero y aprendió a manejar el bote. Y cuando no había nada que hacer en la barca, trabajó con Vasudeva en el campo de arroz. Reunió madera, cosechó la fruta de los árboles de plátano, aprendió a construir un remo, a reparar el bote y a tejer canastas. Y estaba contento por todas las cosas que aprendía. Y así los días y los meses pasaron rápidamente. Pero más que lo que Vasudeva le podía enseñar, fue aleccionado por el río. Incesantemente aprendió de este. Más que nada, aprendió a escuchar, a poner atención con el corazón tranquilo, con el alma sosegada y abierta, sin pasión, sin deseo, sin juicio y sin opinión. Amistosamente vivió lado a lado con Vasudeva y, ocasionalmente, intercambiaban algunas palabras, pocas y cortas. Vasudeva no era amigo de las palabras, solo a veces Siddhartha tenía éxito persuadiéndolo a hablar. ¿Tú? Le preguntó en una ocasión. ¿Aprendiste también del río el secreto de que no existe el tiempo? La cara de Vasudeva irradiaba una brillante sonrisa. Sí, Siddhartha, respondió. Lo que tú quieres decir es que el río está al mismo tiempo en todas partes. En la fuente y en la desembocadura, en las cascadas, en el bote, en los rápidos, en el mar, en las montañas. Se encuentra simultáneamente en todos lados y solo hay presente para él. No existe la sombra del pasado ni la sombra del futuro. Así es, dijo Siddhartha. Y cuando lo aprendí, miré mi vida, y también era un río. Y el niño Siddhartha solo estaba separado del hombre y del anciano por una sombra, no por algo real. También los nacimientos previos de Siddhartha no fueron pasado, y su muerte y su regreso a Brahma no fueron futuro. Nada fue, nada será, todo es. Todo tiene una esencia y todo tiene un presente. Siddhartha habló con éxtasis, profundamente. Esta iluminación lo había deleitado. ¿No era acaso el tiempo la sustancia de todo sufrimiento? ¿No eran todas las formas de mortificación miedo al tiempo? ¿No se disipaban y superaban todas las durezas y hostilidades del mundo tan pronto como uno se sobreponía al tiempo, tan pronto como el tiempo era colocado fuera de la existencia por medio del pensamiento? Habló deleitado, sin embargo, Vasudeva le sonrió con el rostro brillante y asintió silenciosamente. Puso su mano sobre el hombro de Siddhartha y regresó al trabajo. Y una vez más, cuando la corriente del río creció en la temporada de lluvias y rugía poderoso, entonces dijo Siddhartha: ¿No es cierto, oh amigo, que el río tiene muchas voces? ¿No tiene la voz de un rey, de un guerrero, de un toro, de un pájaro de la noche, y de una mujer dando a luz, de un hombre suspirando y miles de otras voces? Así es, asintió Vasudeva. Todas las voces de las criaturas están en la suya. ¿Y sabes tú qué palabra pronuncia cuando puedes escuchar todas sus 10,000 voces en una? Contento y sonriente, Vasudeva se inclinó sobre Siddhartha y pronunció el sagrado Om a su oído. Se trataba de la misma palabra que Siddhartha había estado escuchando una y otra vez. Su sonrisa se volvía más parecida a la del balsero. Se tornó casi tan brillante, casi tan iluminada, casi tan iridiscente, como si partiera de 1000 pequeñas arrugas, tan parecida a la de un niño, tan parecida a la de un anciano. Muchos viajeros al ver a los dos balseros pensaron que eran hermanos. A menudo se sentaban juntos en la orilla, sobre el tronco, al atardecer. No decían nada y ambos escuchaban el agua, que no era agua para ellos, sino la voz de la vida, la voz de lo que existe, de lo que está eternamente tomando forma, y sucedía de tiempo en tiempo que ambos, cuando oían al río, pensaban sobre las mismas cosas, sobre una conversación de anteayer, sobre uno de sus viajeros, sobre el rostro y el destino de quienes habían ocupado sus pensamientos, de la muerte, de su niñez, y juntos, en el mismo momento, cuando el río les había estado diciendo algo bueno, se miraban, pensando ambos precisamente la misma cosa, y los dos se deleitaban de la misma respuesta a la misma pregunta. Había algo en los dos balseros y en el bote que era transmitido a otros. Lo percibían los viajeros. Ocasionalmente sucedía que un viajero, después de haber mirado la cara de uno de los balseros, comenzaba a contar la historia de su vida. Contaba sus penas, confesaba sus pensamientos malévolos, pedía consuelo y consejo. A veces ocurría que alguien pedía permiso para quedarse una noche con ellos para escuchar el río. También que llegara gente curiosa a conocer a los dos hombres sabios o hechiceros o santos que vivían en ese bote. La gente curiosa preguntaba muchas cosas, pero no obtenía respuesta. Y no encontraba hechiceros ni hombres sabios, solo a dos amigables hombres pequeños que parecían mudos y que se habían vuelto un poco extraños y exóticos. Y los curiosos reían y discutían de qué tonta e ingenua era la gente común al dispersar tales rumores sin fundamento. Los años pasaron sin que los boteros los tomasen en cuenta.
Entonces unos monjes llegaron a una peregrinación, eran seguidores de Gautama, el Buda, y solicitaron ser transportados a través del río. Por ellos, los balseros supieron que tenían prisa por regresar con su gran maestro, porque se habían esparcido noticias de que el sublime estaba mortalmente enfermo y pronto moriría su última muerte para alcanzar la liberación final. No pasó mucho tiempo hasta que un nuevo tropel de monjes, llegó en su peregrinar y luego uno más. Y los monjes, al igual que la mayoría de los otros viajeros y la gente que caminaba por la región, no hablaban de otra cosa más que de Gautama y su inevitable muerte. Y así como la gente llega de todos lados y de todos los lugares cuando va a la guerra o a la coronación de un rey y se junta como las hormigas ante su hormiguero, así se estaba reuniendo, como si hubiera sido llamada por un conjuro mágico, hacia donde el gran Buda estaba esperando la muerte, hacia donde el gran evento iba a tener lugar y el gran perfecto de una era se iba a convertir en uno con la gloria. A menudo Siddhartha pensó en aquellos días sobre la muerte del hombre sabio, del gran maestro, cuya voz había amonestado a las naciones y despertado a cientos de miles, cuya voz él también había escuchado en una ocasión, cuyo santo rostro también había mirado con respeto. Amablemente pensó en él, vio su senda de perfección ante los ojos, y recordó con una sonrisa aquellas palabras que una vez como hombre joven le dijo al sublime. Habían sido, le parecía, palabras orgullosas y precoces. Con una sonrisa las recordaba. Durante largo tiempo supo que ya no había nada más que le separara de Gautama, aunque todavía era incapaz de aceptar su doctrina. No había enseñanzas que pudiera aceptar una persona que realmente buscara, que verdaderamente quisiera encontrar. Pero quien encuentra puede aprobar cualquier enseñanza, camino o meta. No había nada entre Siddhartha y todos los otros miles que vivieron en las doctrinas nacidas de lo eterno, impregnadas de lo que es divino. En aquellos días, cuando tantos fueron en peregrinación hacia el moribundo Buda, Kamala, que fue la más bella de las cortesanas, también se dirigió a verlo. Hacía mucho tiempo que se había retirado de su vida anterior, donó su jardín a los monjes de Gautama, se había refugiado en su doctrina, estaba entre los amigos y benefactores de los peregrinos. Junto con su hijo, el niño Siddhartha, había tomado camino debido a las noticias de la cercana muerte de Gautama. Vestía ropa sencilla, viajaba a pie. Marchaban al lado del río, pero el niño pronto se cansó y quiso volver a casa. Tuvo el deseo de descansar y comer. Se volvió desobediente y comenzó a lloriquear. Kamala a menudo tenía que tomar un descanso. El niño estaba acostumbrado a imponer su voluntad y tenía ella que alimentarlo, confortarlo y reprenderlo. Él no comprendía por qué tenía que ir a ese agotador y triste peregrinar con su madre hacia un lugar desconocido, a ver un extraño que era sagrado y que iba a morir. ¿Qué le importaba al niño si moría? Los peregrinos se acercaban al bote de Vasudeva cuando el pequeño Siddhartha, una vez más, forzó a su madre a descansar. La misma Kamala también se había cansado, y mientras el niño masticaba un plátano, se recostó del suelo, cerró los ojos y descansó. Pero de repente lanzó un aullido. El niño la miró temeroso y vio que había palidecido del horror. Bajo su vestido, una pequeña y negra serpiente huía después de morder a Kamala. Apresuradamente ambos corrieron a lo largo del camino para buscar a la gente. Pronto llegaron cerca del embarcadero, donde Kamala se colapsó y ya no pudo seguir adelante. Pero el niño comenzó a llorar lastimeramente. Solo se detenía para besar y abrazar a su madre. Ella se unió a los gritos de socorro hasta que el sonido alcanzó a los oídos de Vasudeva, quien estaba en el bote. Rápidamente llegó, tomó a la mujer en sus brazos y la llevó al bote. El niño corrió a su lado y pronto todos llegaron a la cabaña, donde Siddhartha estaba junto a la estufa encendiendo el fuego. Alzó el rostro y lo primero que vio fue la cara del niño, que asombrosamente le recordaba a alguien algo. Era como una señal para recordar algo olvidado. Entonces miró a Kamala, a quien recordó instantáneamente. A pesar de que ella yacía inconsciente en los brazos del balsero, y entonces supo que se trataba de su propio hijo, cuya cara prefiguraba el reconocimiento, el corazón se agitó en su pecho. La herida de Kamala fue lavada, pero ya se había puesto negra y su cuerpo estaba hinchado. Lo obligaron a beber una porción curativa. Recobró la conciencia, yacía en la cama de Siddhartha en la cabaña. Le pareció un sueño. Con una sonrisa miró la cara de su amigo, lentamente se dio cuenta de su situación, recordó la mordedura y llamó calladamente al niño. Él está aquí, no te preocupes, dijo Siddhartha. Kamala lo miró a los ojos, habló con la lengua pesada, paralizada por el veneno.
Te has vuelto viejo, querido. Te has puesto canoso, pero eres como el joven Samana que alguna vez llegó andrajoso, con los pies polvorientos hasta mi jardín. Te pareces más a él que cuando nos dejaste a Kamaswami y a mí. En los ojos eres como él, Siddhartha. Sí. Yo también he envejecido. ¿Me pudiste reconocer? Siddhartha sonrió. De inmediato, Kamala querida. ¡Ay, qué hermosura! Le dice Siddhartha de inmediato, Kamala querida. Kamala señaló al niño y dijo, también lo reconociste, es tu hijo. Siddhartha desvió el rostro y sus ojos se cerraron. El niño sollozó. Siddhartha lo sentó en sus rodillas, lo dejó que llorara, acarició su cabello, y al ver la cara del niño, una oración de Brahman llegó a su mente. La había aprendido hace mucho tiempo, cuando era niño. Lentamente, como un cántico, comenzó a pronunciar sus palabras de su pasado y su niñez. Las palabras fluyeron a él, y con ese cántico el niño se calmó. Ahora solo sollozaba y finalmente se quedó dormido. Siddhartha lo colocó en la cama de Vasudeva, quien junto a la estufa cocinaba arroz. Siddhartha le lanzó una mirada que él regresó con una sonrisa. Ella morirá, dijo Siddhartha calladamente. Vasudeva sintió. Sobre su amistoso rostro corría la luz del fuego de la estufa. Una vez más, Kamala volvió en sí. El dolor le distorsionaba la cara. Los ojos de Siddhartha percibían el sufrimiento en la boca, en sus pálidas mejillas. Calladamente lo leyó atento, esperando entregado al sufrimiento, y Kamala lo sintió y buscó sus ojos. Viéndolo le dijo, ahora veo que tus ojos también han cambiado, se han vuelto completamente diferentes. ¿Cómo es que todavía reconocí en ti a Siddhartha? Eres tú y no lo eres. Siddhartha no dijo nada. Calladamente, sus ojos miraron los de ella. ¿Lo has conseguido?, preguntó Kamala. ¿Has encontrado la paz? Él sonrió y colocó la mano sobre la de ella. Sí, ya lo veo, respondió ella. Lo veo. También yo hallaré la paz. La has hallado, dijo Siddhartha en un suspiro. Kamala nunca dejó de verlo a los ojos. Pensó acerca de la peregrinación para ver a Gautama. La había iniciado a fin de mirar el rostro del perfecto para respirar su paz y ahora pensaba en el rostro que había hallado en su lugar y que era bueno, tan bueno como si hubiera visto al otro. Ella quería decirle esto a Siddhartha, pero su lengua ya no obedecía a su deseo. Sin hablar, ella lo miró y él vio la vida escapando de sus ojos. Cuando el dolor final llegó a sus ojos, llenó sus ojos y llegó a sus ojos y los hizo apagarse. Cuando el espasmo final recorrió sus miembros, su dedo cerró sus párpados. Durante un largo rato se sentó y miró la pacífica cara de la muerte. Por un largo rato observó su boca, la vieja y cansada boca con esos labios que se habían vuelto delgados, y recordó que él solía, en la primavera de sus años, comparar esa boca con un higo fresco. Durante un largo rato leyó en el rostro pálido, en las cansadas arrugas. Se llenó con esa imagen, vio su propia cara yaciendo de la misma manera, igual de blanca, igual de apagada, y vio al mismo tiempo su cara y la de ella, siendo jóvenes de labios rojos, de ojos radiantes, y ante el sentimiento del presente y la simultaneidad de los tiempos, la eternidad se alejó en su espíritu. Profundamente sintió más hondamente que nunca antes la indestructibilidad de cada vida y la eternidad de cada instante. Cuando se levantó, el arroz que Vasudeva había preparado estaba listo, pero Siddhartha no comió. En el establo donde estaba su cabra, los hombres prepararon un lecho de paja y Vasudeva se acostó a dormir. Pero Siddhartha salió y se sentó frente a la cabaña, escuchando al río, rodeado por el pasado, tocado y rodeado, al mismo tiempo, por todos los tiempos de la vida. Ocasionalmente se levantaba, caminaba hacia la puerta de la cabaña y escuchaba si el niño dormía. Temprano por la mañana, incluso antes de que se pudiera ver el sol, Vasudeva salió del establo y se dirigió a su amigo. ¿No has dormido? No, Vasudeva. Me senté aquí, estaba escuchando al río. Me ha dicho mucho, me ha llenado profundamente con el reconfortante pensamiento de la unidad. Has experimentado el sufrimiento, Siddhartha, pero veo que la tristeza no ha entrado en tu corazón. No, querido amigo, ¿por qué debería estar triste? Yo, que he sido rico y feliz, me he vuelto más rico y feliz ahora. Un hijo me ha sido dado. Tu hijo sea bienvenido, pero ahora, Siddhartha, pongámonos a trabajar. Hay mucho que hacer. Kamala ha muerto en la misma cama en la que mi esposa falleció hace mucho tiempo.
Construyamos la pira funeraria de Kamala en la misma colina donde entonces levanté la pira de mi esposa. Mientras el niño aún dormía, construyeron la pira funeraria. Capítulo 10. El hijo. Tímido y lloroso, el niño fue al funeral de su madre. Sombrío y desconcertado, había escuchado a Siddhartha llamarlo hijo y señalar la cabaña de Vasudeva como su nuevo hogar. Pálido, se sentó durante varios días en la colina de la pira funeraria. No quería comer, no abría los ojos ni el corazón. Resistíase y negaba su destino. Siddhartha lo dejó hacer lo que quisiera. Respetó su dolor. Siddhartha entendió que su hijo no lo conocía y no lo podía amar como un padre. Lentamente también vio y comprendió que la criatura de 11 años era un niño mimado, un hijo de mamá que había crecido con los hábitos de la gente rica, acostumbrado a la más fina comida, a las camas más suaves, a dar órdenes a los sirvientes. Siddhartha vio que el niño, consentido y de luto, no podía de improviso y ansiosamente sentirse contento de vivir entre extraños y en la pobreza. Él no lo forzó a nada. Hizo mucho por apoyarlo, siempre escogió la mejor pieza de comida para él, tenía la esperanza de ganárselo poco a poco con amistosa paciencia. Rico y feliz se había llamado a sí mismo cuando el niño había llegado a él. Fíjate, rico y feliz se había llamado a sí mismo cuando llegó el niño, cuando llegó su hijo. Se consideró Siddhartha rico y feliz. ¿Cómo había pasado el tiempo y sin embargo el niño permanecía como un extraño, con una disposición sombría? Había mostrado un corazón orgulloso y neciamente desobediente, sin mostrar voluntad de realizar ningún trabajo, sin respetar a los viejos. Se robaba la fruta de los árboles de Vasudeva. Fíjate, cómo era el hijo de Siddhartha, sin mostrar voluntad de realizar ningún trabajo, sin respetar a los viejos. Se robaba la fruta de los árboles de Vasudeva. Entonces ya Siddhartha comenzó a entender que su hijo no le había llevado felicidad y paz, sino sufrimiento y preocupaciones. Pero él lo amaba y prefería el sufrimiento y las preocupaciones sobre la felicidad y la alegría en ausencia del niño. Desde que el joven Siddhartha estaba en la cabaña, los viejos hombres se habían dividido el trabajo. Vasudeva había retomado en solitario el trabajo de balsero y Siddhartha, a fin de permanecer con su hijo, tomó el trabajo de la cabaña y el campo. Durante un largo tiempo, por largos meses, Siddhartha esperó a que su hijo lo entendiera, que su hijo aceptara su amor, que hubiera tal vez reciprocidad. Y Vasudeva también esperó, observando y sin decir nada. Un día, cuando Siddhartha vio otra vez atormentado a su padre con desprecios y caprichos, y había roto las escudillas de arroz de ambos, Vasudeva llamó aparte a su amigo y le dijo: «Perdóname», dijo, «desde un corazón amistoso es que te hablo. Veo que te atormentas y tienes penas. Tu hijo, querido amigo, te preocupa y también a mí. Ese joven pájaro está acostumbrado a una vida diferente, a un nido distinto. Él no ha escapado de la riqueza y de la ciudad por estar, como tú, cansado y a disgusto con ello. En contra de sus deseos tuvo que abandonar todo eso. Consulté al río, oh amigo, muchas veces, pero el río se ríe de mí y de ti. Tiembla de risa ante nuestra estupidez. El agua corre para juntarse con el agua. La juventud quiere unirse a la juventud. Tu hijo no está en el lugar adecuado para su desarrollo. Tú también deberías preguntarle al río, deberías escucharlo». Perturbado, Siddhartha miró su amable rostro, en cuyas incontables arrugas había un incesante cariño. «¿Cómo puedo apartarme de él?», dijo en voz baja, avergonzado. «Dame algo más de tiempo, amigo. Estoy luchando por ganar su corazón con amor y con amistosa paciencia trato de conseguirlo. Un día, el río también hablará con él, también será llamado». La sonrisa de Vasudeva floreció más calurosamente. «Oh, sí, él también será llamado, también es de la eterna vida. Pero nosotros, tú y yo, ¿sabemos para qué será llamado? ¿Qué senda deberá tomar? ¿Qué acciones realizar? ¿Qué pena soportar? No será pequeña su pena después de todo, su corazón es orgulloso y duro. Y esa gente debe sufrir mucho, errar con frecuencia, cometer muchas injusticias y cargar con muchos pecados. Dime, querido amigo, ¿lo estás educando? ¿Lo obligas a conducirse como debe? ¿Lo corriges? ¿Lo castigas?». «No, Vasudeva, nada de eso. Lo sabía. No lo fuerzas ni lo castigas ni le das órdenes, porque sabes que lo suave es más fuerte que lo duro. El agua puede más que las rocas, el amor más que la fuerza. Muy bien, te aplaudo, pero ¿no estás equivocado al pensar que no ejerces presión cuando tu conducta es un castigo para él? ¿No lo abruma tu amor? ¿No lo hace sentir inferior cada día y no agravas la situación cuando tu amabilidad y paciencia lo avergüenzan?». ¿Qué pregunta? ¿No lo abruma tu amor?
¿No obligas al arrogante y consentido niño a vivir en una cabaña con 2 ancianos que comen plátanos, para los que incluso el arroz es un manjar? No puede pensar como nosotros y nuestros corazones, viejos y callados, laten a diferente paso que el suyo. ¿No estás castigándolo con todo esto? Perturbado, Siddhartha miró al suelo. Quedamente preguntó, ¿qué debo hacer? Llévalo a la ciudad, contestó Vasudeva, a casa de su madre. Todavía debe de haber sirvientes ahí, entrégalo a ellos. Y si ya no están más, entrégalo a un maestro, no para que lo adoctrine, sino para que esté entre otros niños y niñas en el mundo que le corresponde. ¿Alguna vez lo has considerado? Estás leyendo dentro de mi corazón, respondió Siddhartha tristemente. A menudo he pensado en ello. Pero mira, ¿cómo debo poner en el mundo a quien de por sí no tiene un corazón dulce? ¿No se volverá presuntuoso? ¿No se perderá a sí mismo con el placer y el poder? ¿No repetirá todos los errores de su padre y se perderá completamente en el samsara? La sonrisa del balsero se difundió luminosa, suavemente. Tocó el brazo de Siddhartha y dijo, pregúntale al río, mi amigo. Escúchalo reírse de ti. ¿Realmente crees que has cometido locuras a fin de evitar que tu hijo también las cometa? ¿De qué manera puedes proteger a tu hijo del samsara? No podrías, ni por medio de las enseñanzas, la oración y la advertencia. ¿Has olvidado por completo esa historia que contenía tantas lecciones? Ese relato sobre Siddhartha, el hijo de un brahmán que algún día me contaste en este mismo sitio. ¿Quién ha mantenido a Siddhartha, el samana, a salvo del samsara, del pecado, de la envidia y de la estupidez? ¿Fue de la devoción religiosa de su padre, las advertencias de sus maestros o su propio conocimiento, su propia búsqueda? ¿Qué padre, qué maestro fue capaz de evitar que viviera su vida y se manchase en su contacto con ella? ¿Pudo alguien impedir que se cargase de culpas, que bebiera las copas más amargas o que encontrase su senda por sí mismo? ¿Piensas, querido amigo, que alguien puede ser desviado de manera de tomar toda esa senda? ¿Crees que tal vez tu pequeño hijo puede ser dispensado de solo porque lo amas y te gustaría mantenerlo ajeno a la pena y a la desilusión? Pero incluso si murieras 10 veces por él, no podrías desviarlo ni un ápice de su destino. Nunca antes Vasudeva había pronunciado tantas palabras. Siddhartha se lo agradeció amablemente. Entró perturbado a la cabaña y no pudo dormir durante un largo tiempo. Vasudeva no le había dicho nada que él no hubiera ya pensado o que no supiera, pero no podía actuar conforme a este conocimiento porque más fuerte que el conocimiento era su amor por el niño, su cariño, su miedo a perderlo. ¿Alguna vez había entregado tan completamente su corazón por algo? ¿Alguna vez había amado a alguna persona así? ¿Había alguna vez amado tan ciegamente, tan sufridamente? ¿Había alguna vez amado tan infructuosamente y sin embargo tan felizmente? Siddhartha no logró seguir el consejo de su amigo, no pudo abandonar al niño. Dejó que el niño le diera órdenes y le faltaba el respeto. No dijo nada y esperó. Diariamente emprendió la callada lucha por la amistad en la silenciosa batalla de la paciencia. Vasudeva tampoco dijo nada y esperó amistosamente, sabio, paciente. Los dos eran maestros de la paciencia. Una vez, cuando el rostro del niño le recordó mucho a Kamala, Siddhartha se acordó de improviso de una frase que Kamala tiempo atrás en su juventud le había dicho: «Tú no puedes amar». Él había estado de acuerdo y se había comparado a sí mismo con una estrella, mientras comparaba a la gente pueril con las hojas que caían y, sin embargo, fíjate, él había estado de acuerdo y se había comparado a sí mismo con una estrella, mientras comparaba a la gente pueril con las hojas que caían. Y sin embargo también había sentido un reproche en esa frase. De manera que nunca había sido capaz de perderse o dedicarse completamente a otra persona, de olvidarse de sí mismo, de cometer actos estúpidos por amor a otra persona. Le parecía en ese momento que en dicha incapacidad estribaba la gran diferencia que lo apartaba de la gente pueril. Pero ahora, desde que su hijo estaba ahí, también se había convertido en una persona ordinaria, en un estúpido a cuenta del amor. Ahora también sentía tarde, una vez en su vida, la más fuerte y más extraña de todas las pasiones. Sufría miserablemente y a pesar de ello era dichoso. Sin embargo, al mismo tiempo experimentaba renovación y enriquecimiento. Percibía claramente que su amor, este ciego amor por su hijo, era una pasión muy humana, que era el samsara, una fuente lodosa, aguas oscuras. Sin embargo, sentía al mismo tiempo que no era vano, que resultaba necesario, pues provenía de la esencia de su propio ser.
también tenía que satisfacer este placer, sufrir este dolor, cometer estas necesidades. Recuerda y te recuerdo que nosotros somos Siddhartha. Cuando hemos estado así con alguien, con una situación, cuando hemos estado tan atrapados así como Siddhartha está. Y qué hermoso nos está escribiendo Germán Hesse. Fíjate cómo nos pinta esto. Y de verdad, volvamos a escuchar todo esto que le dice Vasudeva. Es que de verdad lo que le dice Vasudeva, y como lo dijo a él, nunca antes Vasudeva había pronunciado tantas palabras. Fíjate las preguntas que le hace. Pregúntale al río. Escúchalo reírse de ti. ¿Realmente crees que has cometido locuras a fin de evitar que tu hijo también las cometa? ¿De qué manera puedes proteger a tu hijo del samsara? No podrías ni por medio de las enseñanzas, ni por medio de la oración, ni por las advertencias. ¿Has olvidado por completo esa historia que contenía tantas lecciones de este relato sobre Siddhartha, el hijo de un brahman, que algún día me contaste en este mismo sitio? A ver, ¿quién ha mantenido a Siddhartha, el samana, a salvo del samsara? ¿A salvo del pecado, de la envidia o de la estupidez? ¿Fue la devoción religiosa de su padre? ¿Fueron las advertencias de sus maestros? ¿O su propio conocimiento? ¿O su propia búsqueda? ¿Qué padre, qué maestro fue capaz de evitar que viviera su vida y se manchase en su contacto con ella? ¿Pudo alguien impedir que se cargase de culpas? ¿Pudo alguien impedir que bebiera las copas más amargas o que encontrase su senda por sí mismo? ¿Piensas, querido amigo, que alguien puede ser desviado de tomar esa senda? ¿Crees que tal vez tu pequeño hijo puede ser dispensado solo porque lo amas y te gustaría mantenerlo ajeno a la pena y a la desilusión? Pero incluso si murieras 10,000 veces por él, no podrías desviarlo ni un ápice de su destino. Es que, ¿cuántas veces escuchamos a alguien hablar así? ¿Cuántas veces escuchamos hablar a alguien así? ¡Qué hermosura! Entonces, ahora, también sentía tarde una vez en su vida la más fuerte y más extraña de todas las pasiones. Sufría Siddhartha, nuestro Siddhartha estaba sufriendo miserablemente. No dormía. Tenía ahí un hijo que lo hacía feliz por tenerlo, pero él sabía que tenía que llevarlo a otro lugar. Sin embargo, al mismo tiempo experimentaba renovación y enriquecimiento. Percibía claramente que su amor, este ciego amor por su hijo, era una pasión muy humana, que era el samsara, una fuente lodosa, aguas oscuras. Sin embargo, sentía al mismo tiempo que no era vano, que resultaba necesario, pues provenía de la esencia de su propio ser. También tenía que satisfacer este placer, sufrir este dolor, cometer estas necedades. Y esto va para todos los que tengamos algo que nos resulte difícil dejar ir. Esto va a ser para los hijos también y también para los padres. A todo esto el hijo le permitió cometer sus actos estúpidos, cortejar su afecto, humillarse cada día ante sus caprichos. Su padre no poseía nada que lo hubiera encantado y nada que lo causara temor. Era un buen hombre, bondadoso, amable y suave, tal vez un hombre muy devoto, tal vez un santo, pero con ninguno de estos atributos podría ganarse al niño. Le aburría a su padre, quien lo mantenía prisionero en esa miserable cabaña. Sí, le resultaba aburrido, y cuando respondía a cada grosería suya con una sonrisa, cada insulto con un gesto amable, cada maldad con un acto bueno, le parecía la artimaña más odiosa de aquel viejo rastrero. Le hubiera gustado más si lo hubiera amenazado, lo hubiera maltratado. Llegó el día en el que el joven Siddhartha se expresó explosivamente y se volvió abiertamente contra su padre, quien le había asignado la tarea de reunir leña. Pero el niño permaneció en la cabaña, se mantuvo donde estaba en una desobediencia necia y furiosa, pegó en el suelo con el pie, apretó sus puños y gritó en el rostro de su padre en un estallido de odio y descontento. «Busca la leña tú mismo», gritó con la boca espumosa. «No soy tu sirviente, sé que no me vas a golpear, no te atreverías. Sé que tú constantemente quieres castigarme y humillarme con tu devoción religiosa y tu indulgencia. Quieres que sea igual de devoto, suave y sabio, pero escúchame, solo para hacerte sufrir preferiría convertirme en un salteador de caminos y en un asesino e ir al infierno que convertirme en alguien como tú. Te odio,
No eres mi padre, solo has sido 10 veces el fornicador de mi madre. Uy. La furia y tiene 11 años, tiene 11, bueno, ya a esa fecha no sé si ya tenga 12 años, pero la furia y el desagrado hirvieron en él. Lanzó a su padre cientos de palabras salvajes y demoníacas. Entonces el niño escapó y no regresó sino hasta la noche, pero a la siguiente mañana había desaparecido. Y lo que también desapareció fue una pequeña canasta tejida de caña de 2 colores, en donde los balseros guardaban las monedas de cobre y plata que recibían como pago. Asimismo el bote se había perdido. Siddhartha lo encontró atado en la orilla opuesta. El niño había escapado. Debo seguirlo, dijo Siddhartha, quien aún temblaba de pena por las palabras que el niño le había dicho antes. Un niño no puede ir solo en el bosque, morirá. Debemos construir una balsa, Vasudeva, para cruzar el río. Construiremos una balsa, dijo Vasudeva, para recuperar nuestro bote que el niño se llevó. Pero a él debes dejarlo ir, mi amigo. Ya no es un niño. Sabe cómo cuidarse. Está buscando el camino a la ciudad y tiene razón, no lo olvides. Está haciendo lo que tú omitiste hacer contigo mismo. Está cuidando de sí. Está siguiendo su camino. Ay, Siddhartha, te ves sufrir un dolor del que sería preferible reír. Pronto te burlarás de ello. Siddhartha no contestó. Ya tenía el hacha en la mano y comenzaba a construir una balsa de bambú. Vasudeva lo ayudó a amarrar las cañas con cuerdas vegetales, entonces dejaron el embarcadero y la corriente los condujo río abajo. Al llegar del otro lado, arrastraron la balsa río arriba. ¿Por qué trajiste el hacha?, preguntó Siddhartha. Podría ser, dijo Vasudeva, que se hubiera perdido el remo de nuestro bote. Pero Siddhartha sabía que su amigo estaba pensando que el niño pudo haber tirado o roto el remo a fin de escapar y evitar que lo siguieran. Y efectivamente no había ningún remo en el bote. Vasudeva señaló el fondo del bote y miró a su amigo con una sonrisa como si quisiera decir: ¿no ves lo que tu hijo está tratando de decirte? ¿No ves que no quiere que lo sigas? Pero no dijo esto con esas palabras. Comenzaba a fabricar un nuevo remo cuando Siddhartha se despidió para buscar al que se había ido. Vasudeva no lo detuvo. Cuando Siddhartha ya había caminado un largo rato a través del bosque, se le ocurrió la idea de que la búsqueda era inútil. O bien el niño ya iba muy adelante y había alcanzado la ciudad, o si todavía estaba en el camino, se escondería de su perseguidor. Mientras seguía pensando, también se dio cuenta de que no estaba preocupado por su hijo. En lo profundo sabía que no había muerto ni lo amenazaba ningún peligro en el bosque. Sin embargo, corrió sin detenerse, no tanto para salvarlo, sino para satisfacer el intento deseo de verlo una vez más. Y corrió justo hasta las afueras de la ciudad. Quiero hacer una pausa aquí porque aquí a mí lo que me está llegando es que Hess está describiendo perfectamente mucho cuando nosotros sabemos que algo anda mal y que debemos soltar a una persona, y esto es en mucho de la sociedad que tenemos hoy en día. Mucha gente obsesionándose con personas, siguiendo personas, rastreando personas, cuando saben que le están haciendo daño. Y esta es la parte en la que pues ya vimos que Siddhartha atravesó todo, ¿no? Atravesó todas las lujurias, todo el sexo, todas las mujeres, todas las apuestas, el dinero, el alcohol, el vicio. Y parecía que le hacía falta esto, ¿no? Es como la última prueba de Siddhartha, una prueba más, porque es evidente lo que le dice. ¿No ves lo que tu hijo está tratando de decirte? ¿No ves que no quiere que lo sigas? Y esto puede suceder muchas veces con nuestros hijos, puede suceder con un matrimonio perdido, con un trabajo. ¿No ves que el universo te está diciendo esto y lo otro? Y entonces Siddhartha corrió sin detenerse, no tanto para salvarlo, sino para satisfacer el intenso deseo de verlo una vez más. Y corrió justo hasta las afueras de la ciudad. Cuando ya cerca de la ciudad llegó un camino amplio, se detuvo a la entrada del bello parque que perteneció a Kamala, donde lo vio por primera vez en su litera. El pasado emergió en su alma, se vio ahí de joven, barbudo, como un samana desnudo y el cabello lleno de polvo. Durante largo tiempo Siddhartha permaneció ahí. Miró el jardín a través de la puerta abierta, vio monjes de túnicas amarillas caminando entre los bellos árboles. Siguió ahí durante un largo rato, reflexionando, repasando imágenes, escuchando la historia de su vida. Mucho tiempo vio en los monjes al joven Siddhartha, a la joven Kamala caminando entre los altos árboles.
Claramente vio a Kamala servirle comida y bebida, como Kamala le daba el primer beso. Cómo consideró orgullosamente y con desdén a su anterior brahmanismo, comenzando la vida mundana orgulloso y ávido deseo. Percibió a Kamaswami, a los sirvientes y a las francachelas. Francachelas, esa palabra no la conozco. Francachelas. No, solo quiero decirte que francachela, reunión de varias personas para regalarse y divertirse comiendo y bebiendo, en general sin tasa y descomedidamente. Francachela supone, como el resto de sinónimos, un desafecto al orden. Pudo no haber ido a una francachela. Sí, eso se refiere. Reunión de varias personas. Un nombre, algo muy coloquial. Reunión de varias personas para regalarse y divertirse comiendo y bebiendo. Pero fíjate qué escenario nos está pintando Jesús. Está entrando en el jardín y está teniendo las memorias. Dice, claramente vio a Kamala servirle comida y bebidas. Es como si estuviera teniendo estos flashbacks. Cómo Kamala le daba el primer beso, cómo consideró orgullosamente y con desdén a su anterior brahmanismo, comenzando la vida mundana, orgulloso y hábito de deseo. Percibió a Kamaswami, a los sirvientes, las francachelas, a los jugadores de dados, a los músicos, al pájaro cantor de Kamala. Vivió en su jaula. Vivió todo eso una vez más. Respiró el samsara. Fue otra vez viejo y cansado. Hastiado, sintió otra vez el deseo de aniquilarse. Fue otra vez salvado por el sagrado Om. Después de haber estado a la puerta del jardín, Siddhartha se dio cuenta de que el deseo que lo había hecho ir a ese lugar era estúpido, que no podría ayudar a su hijo, que no le era permitido unirse a él. En lo profundo del corazón sintió el amor por el fugitivo como una herida y sintió al mismo tiempo que la herida no le había sido dada para lastimarlo, sino que habría de convertirse en un capullo y florecer. Que esta herida no hubiera florecido todavía, que no brillara aún, pues sí, lo puso triste. Y hago una pausa aquí, todos hemos tenido estas heridas cuyo objetivo al final no es otro sino convertirse en un capullo y florecer. En vez del deseo que lo llevó hasta ahí, siguiendo a su hijo fugitivo, ahora existía vacío. Tristemente se sentó. Algo moría en su corazón, experimentó el vacío, la desilusión, la falta de un propósito. Se ensimismó y esperó. Eso es lo que había aprendido en el río: esperar, tener paciencia, escuchar atentamente. Y se sentó en el camino polvoso y escuchó su corazón latiendo, cansado y triste. Y esperando oír una voz. Estuvo esperando ahí por horas, escuchando, sin que arribara ya ninguna otra imagen. Cayó en el vacío, se hundía sin llegar a ver un camino. Y cuando sentía que la herida quemaba, silenciosamente pronunció el Om. Se llenó del Om. Los monjes del jardín lo vieron y, como había estado agazapado durante muchas horas y el polvo se estaba acumulando en su cabello, uno de ellos se acercó y lo puso enfrente de dos plátanos. Fíjate, los monjes del jardín lo vieron y, como ya hasta tenía polvo en el cabello, se acercaron y le dieron 2 plátanos. El anciano no los vio. Desde su estado petrificado fue despertado por una mano que le tocó el hombro. Instantáneamente reconoció ese toque, esa suavidad, ese amable tacto, y recuperó sus sentidos. Se levantó y le agradeció a Vasudeva que lo hubiese seguido. Y cuando miró el amistoso rostro de Vasudeva, cuando vio las pequeñas arrugas risueñas y sus alegres ojos, él también sonrió. Qué hermoso, la amistad con Vasudeva. Entonces advirtió los plátanos frente a él, los levantó, dio uno al balsero y comió al otro. Después, silenciosamente regresó al bosque con Vasudeva, volvió a su hogar en el bote. Ninguno habló de lo que había sucedido ese día. Ninguno mencionó el nombre del niño, ni comentó la fuga. Ninguno habló de la herida. En la cabaña, Siddhartha se acostó en su cama y, cuando después de un rato Vasudeva se acercó para ofrecerle un cuenco con leche de coco, lo encontró entonces dormido. Capítulo 11. Om. Largo tiempo la herida siguió quemando. A muchos viajeros que iban acompañados de un hijo o una hija tuvo que cruzar Siddhartha sobre el río y nunca pudo verlo sin envidia, sin pensar: tantos miles poseen esta dulce y buena fortuna, ¿por qué yo no? Incluso la gente mala, los ladrones, los bandidos, tienen hijos y los aman y son amados por ellos, excepto yo. Con tal simpleza pensaba ahora, tan similar a la gente pueril en la que se había convertido.
Ahora veía a las personas desde una perspectiva diferente, con menos inteligencia y menos orgulloso, pero con más calidez, cariño y compromiso. Cuando llevaba a la clase ordinaria, a la gente infantil, a la gente de negocios, a los guerreros, a las mujeres, esa gente no le parecía extraña como antes, los entendía y compartía sus vidas, que no eran guiadas por el pensamiento ni por la perspicacia, sino por instintos y deseos. Se sentía como ellos. Aunque cercano a la perfección y cargando su herida final, ahora le parecía como si esa gente infantil fuera su hermana y sus vanidades, deseos, avaricia y otros aspectos ridículos. Ya no le eran risibles, sino comprensibles e incluso dignos de ser venerados. El amor ciego de una madre hacia su hijo, el estúpido orgullo de un vanidoso padre por su hijo, el obtuso y desaforado deseo de una joven y vana mujer por las joyas y por la mirada de admiración de los hombres, todas esas necesidades, todas esas necedades, esa basura, esas simples y estúpidas necesidades y deseos eran inmensamente fuertes, intensamente vitales. Ya no eran más para Siddhartha muestras de infantilismo. Veía que las personas vivían por ellos lograban infinitamente más, por ellos viajaban, emprendían guerras, sufrían infinitamente más y por ello podían amarlas. Por ello podía amarlas. Por todo lo que vivió, o sea, Siddhartha ya encontró. Es como si Siddhartha hubiera ya vivido una parte humana que nunca le había tocado, la parte humana que le hacía falta para darse a entender y tener empatía con los demás y ser uno con los demás. Porque antes solamente estaba hablando desde lo alto, y los miraba, como aquí dice, los miraba infantiles. Ahora los entendía. Percibía en ellas la vida, lo animado, lo indestructible. Veía a Brahma y a cada uno de sus pasiones y sus actos. Digna de amor y admiración era esta gente por su ciega lealtad, su obstinada fuerza y tenacidad. No carecía de nada. No había nada en lo que el sabio, el pensador, la superara, excepto una insignificancia: la conciencia de la unidad de lo viviente. Y Siddhartha incluso dudaba a cada momento si este conocimiento debía ser estimado como trascendente. Preguntábase si no se trataba tal vez de un juguete, de una idea pueril de gente pensante. En todos los demás aspectos, la gente mundana era igual en rango a los sabios y a menudo eran superiores, igual que lo pueden ser los animales. Después de todo, en algunos momentos aparecen superiores a los humanos por su terca persistencia para cumplir los actos necesarios a la existencia. Lentamente floreció y maduró en Siddhartha la conciencia de conocer lo que es la sabiduría verdadera, la meta de su prolongada búsqueda. No era sino la predisposición del alma, la habilidad, el arte secreto de pensar en cada momento, al tiempo que se vivía, la idea de unidad. Se trata de ser capaz de sentir e inhalar la unidad. Poco a poco tal unidad surgió en su interior y se reflejó en el rostro infantil del viejo Vasudeva. Armonía, conocimiento de la eterna perfección del mundo, sonrisa, unidad. Pero la herida todavía quemaba. Nostálgica y amargamente, Siddhartha pensaba en su hijo y nutría en su corazón el amor y la ternura que sentía por él, permitiendo al dolor consumirlo y cometiendo todos los necios actos de amor. Por sí misma, esa flama no se extinguiría. Y un día, cuando la herida quemaba violentamente, Siddhartha cruzó el río compelido por la nostalgia de ver a su hijo. Salió del bote y se dispuso a ir a la ciudad y buscar a su hijo. El río fluía suave y quieto. Era la temporada de secas, pero su voz sonaba extraña. Reía, claramente se reía. Él no se burlaba del viejo balsero. Siddhartha se detuvo, se inclinó sobre las aguas a fin de escuchar mejor y vio, en el tranquilo líquido que fluía, su cara reflejada. En ella percibía algo que despertaba algún recuerdo olvidado, y mientras cavilaba, descubrió que su rostro le recordaba otro rostro que había conocido, amado y también temido. Le recordaba la cara de su padre, el Brahman. Se acordó de cómo hace mucho tiempo, cuando era joven, había obligado a su padre a que lo dejara marchar con los ascetas y cómo se había despedido. Se había ido y nunca había regresado. ¿No habría su padre sufrido la misma pena que ahora él sufría por su hijo? ¿No había muerto su padre hace mucho tiempo solo, sin ver otra vez a su hijo? ¿No debía esperar el mismo destino? ¿No era una farsa extraña y estúpida esta repetición, este correr en un círculo predestinado? El río sonrió. Sí, así era. Todo regresaba. Lo que no había sido sufrido y resuelto hasta el final era sufrido una y otra vez. Se trataba siempre del mismo dolor. Pero Siddhartha regresó al bote y navegó hasta la cabaña.
pensando en su padre, en su hijo, en el río que se mofaba, en su pugna consigo mismo. Tendía a la desesperación, pero no sin pensar en reírse de sí mismo y del mundo entero. Sí, la herida todavía no florecía. Su corazón seguía peleando con su destino. La alegría y la victoria todavía no brillaban desde el sufrimiento. Sin embargo, vislumbró un rayo de esperanza y una vez que hubo regresado a la cabaña, sintió un invencible deseo de abrirse a Vasudeva, contarle todo al maestro de la tensión. Vasudeva estaba sentado en la cabaña tejiendo una canasta. Ya no utilizaba el bote, sus ojos comenzaban a debilitarse, y no solo sus ojos, también sus brazos y sus manos. Inmutables y florecientes eran la alegría y la amable benevolencia de su cara. Siddhartha se sentó junto al anciano y lentamente comenzó a decir lo que nunca había dicho, de su camino hacia la ciudad, de la herida dolorosa, de su envidia al ver a los padres felices, de su conocimiento, de la estupidez de tales deseos, de su inútil batalla contra ellos. Reportó todo. Fue capaz Siddhartha de decir todo, incluso las partes más vergonzantes. Todo pudo ser contado. Presentó su herida. También habló de cómo había huido hoy, cómo cruzó el río, puerilmente, deseando caminar hasta la ciudad, cómo se había reído el río mientras habló durante un largo tiempo. Vasudeva escuchaba con el rostro sereno. Siddhartha tuvo la impresión de que la atención que prestaba Vasudeva era más fuerte que nunca. Sintió cómo su dolor y sus temores fluyeron sobre él, cómo su esperanza secreta se transmitió a él y cómo las regresó Vasudeva. Mostrarle su herida es escuchar igual que lavarla en el río, hasta que se volviera fresca y se fundiera en la unidad. Mientras estaba hablando y reconociendo y confesándose, Siddhartha sintió más y más y más que ya no era Vasudeva, ya no era un ser humano quien lo escuchaba. Su inmóvil escucha estaba absorbiendo su confesión dentro de sí como un árbol absorbe la lluvia. Tuvo la sensación de que este hombre inmóvil era el mismo río, que era el mismo Dios, que era el eterno mismo. Al tiempo que Siddhartha dejaba de pensar en sí mismo y en su herida, adquiría conciencia del cambio del carácter de Vasudeva, y entre más se sentía que entraba en él, menos lo sorprendía, y se daba cuenta de que era natural, pues Vasudeva había sido así desde hacía mucho, casi desde siempre, pero él no lo había reconocido y adquiría conciencia de que él mismo, Siddhartha, casi había alcanzado el mismo estado. Siento que ahora estaba viendo al viejo Vasudeva como la gente ve a los dioses, y que eso no podía durar. En su corazón comenzó a despedirse de Vasudeva. A todo esto, hablaba incesantemente. ¡Wow! Siddhartha ahora comenzó a ver a Vasudeva como la gente ve a los dioses, y esto ya no podía durar. Cuando hubo terminado de hablar, Vasudeva volteó hacia él sus ojos amistosos, que se habían vuelto un poco más débiles. No dijo nada, dejó que su silencioso amor, cariño, comprensión y conocimiento brillaran en él. Tomó la mano de Siddhartha, lo llevó a la orilla del río, se sentó con él, sonrió al río. Lo has oído reír, dijo, pero no has escuchado nada. Escuchemos, oirás más. Ellos escucharon. El río sonaba suave, cantando con muchas voces. Siddhartha vio hacia el agua, y las imágenes aparecieron en las móviles aguas. Apareció su padre, solitario, penando por su hijo. Apareció Siddhartha mismo, solitario, también atado por los lazos amorosos a su distante hijo. Apareció su hijo, también solitario, corriendo ansioso a lo largo del quemante camino de sus jóvenes deseos. Cada uno dirigiéndose a su meta, obsesionado por su propósito, cada uno sufriendo. El río cantó todo ello con una entonación apasionada y sufriente. Largamente cantó, fluyó hacia su meta, lamentando su propio curso. ¿Escuchas?, preguntó la silenciosa mirada de Vasudeva. Siddhartha sintió. Escucha mejor, susurró Vasudeva. Siddhartha se empeñó en escuchar mejor. La imagen de su padre, su propia imagen, la imagen de su hijo emergieron. La imagen de Kamala también apareció y luego se dispersó. Y la imagen de Govinda y otras imágenes, y todas se mezclaron y se fueron con el río. Se convirtieron en el río, corrían hacia la meta, añorando, deseando, sufriendo. El río iba hacia su meta. Siddhartha lo vio correr. Estaba formado por él, por quienes habían sentido amor y por todas las personas que habían visto. Todas las corrientes de agua y las olas fluían sin sufriendo hacia sus fines. Muchas metas de las cascadas, del lago, los rápidos, el mar. Y todas las metas eran alcanzadas. Y cada una era seguida de otra nueva.
y el agua se convertía en vapor y se elevaba al cielo, y se convertía en lluvia y caía desde el cielo. Se tornaba en una fuente, en un arroyo, en un río y seguía adelante una vez más. Fluía una vez más. Sin embargo, la añorada voz había cambiado. Todavía resonaba llena de sufrimiento, pero otras voces se le habían unido. Voces de felicidad y de sufrimiento, buenas y malas, sonrientes y tristes, cientos de voces, miles de voces. Siddhartha escuchó. Ahora no era nada más que atención, completamente concentrado en escuchar, completamente vacío, sintió que ahora había terminado de aprender a oír. Antes a menudo había escuchado las voces en el río, hoy le sonaron nuevas. De hecho ya no pudo separar las voces, ni las felices de las quejumbrosas, ni la de los niños, ni la de los hombres. Todas eran una. Las añorantes lamentaciones y la risa del conocimiento, el grito de la rabia, la exhalación de los moribundos, todo era uno, todo estaba interconectado, tejido, enredado miles de veces. Y todo junto, todas las voces, las metas, los lamentos, los sufrimientos, los placeres, todo lo que era bueno y malvado, todo esto junto era el mundo. Era el fluir de los eventos, era la música de la vida. Y cuando Siddhartha estaba escuchando atentamente este río, esta canción de mil voces, cuando no escuchaba al que sufría ni al que reía, cuando no ataba su alma a alguna voz en particular. Fíjate, esto me encanta, escucha esto, cuando Siddhartha estaba escuchando atentamente este río, cuando Siddhartha estaba escuchando esta canción de mil voces, cuando no escuchaba al que sufría ni al que reía, miren nada más qué belleza, miren lo que nos está poniendo toda la existencia, todo el río, todo el mundo, todo el ser, todo el río del espíritu, todo el plan, todo. Cuando Siddhartha estaba escuchando atentamente este río, esta canción de mil voces, cuando no escuchaba al que sufría ni al que reía, cuando no ataba su alma a alguna voz en particular ni se sumergía en ella, cuando escuchaba el todo, percibía la unidad. Entonces la gran canción de las mil voces consistía de una única palabra que era Om, la perfección. ¿Escuchas? Vasudeva le susurró de nuevo. Con suave brillo, la sonrisa de Vasudeva refulgía esplendorosa, flotando radiante sobre todas las arrugas de su vieja cara, como el Om que estaba flotando en el aire sobre todas las voces del río. Su sonrisa resplandecía cuando miraba a su amigo, y resplandecientemente, la misma sonrisa ahora estaba empezando a brillar también en el rostro de Siddhartha. ¡Qué belleza, qué belleza! Su herida floreció, su sufrimiento se iluminaba, su ser había fluido hacia la unidad. En esta hora Siddhartha dejó de pelear contra su destino, dejó de sufrir. En su rostro florecía el amor de una sabiduría que no es enfrentada por ningún deseo, que conoce la perfección, que es un acuerdo con el fluir de los acontecimientos. Qué hermoso, un acuerdo con el fluir de los acontecimientos, con la corriente de la vida, llena de simpatía por el dolor de los demás, de simpatía por el placer de los demás, dedicado al fluir, perteneciendo a la unidad. Cuando Vasudeva se levantó del tronco junto a la orilla, cuando vio dentro de los ojos de Siddhartha y percibió el amor del conocimiento brillando en ellos, suavemente tocó su hombro con su mano, en su estilo cariñoso y tierno, y dijo: «He estado esperando esta hora, querido amigo. Ahora que he llegado, permíteme partir. Durante un largo tiempo he aguardado este momento. Durante muchos años he sido Vasudeva, el balsero. Ahora es suficiente. Adiós cabaña, adiós río, adiós Siddhartha». Siddhartha hizo una profunda reverencia ante Vasudeva. «Lo sabía», dijo murmurando. «¿Irás hacia el bosque?» «Voy hacia el bosque, hacia la unidad», respondió Vasudeva con una brillante sonrisa. Con una resplandeciente sonrisa partió. Siddhartha lo vio alejarse con honda alegría, con profunda solemnidad. Miró sus pasos llenos de paz, su cabeza llena de lustre, y su cuerpo lleno de luz. ¡Wow! Capítulo 12. Govinda. Junto con los otros monjes, Govinda solía pasar el tiempo de descanso entre peregrinaciones en el bosque de placer que la cortesana Kamala les había regalado a los seguidores de Gautama. Había escuchado hablar sobre un viejo balsero que vivía a un día de distancia, hacia el río, y que era reconocido por muchos como un hombre sabio.
Cuando Govinda tuvo que volver al camino, escogió la senda de la balsa, ansioso de conocer al balsero, porque a pesar de que había vivido toda su vida conforme a las reglas, a pesar de que él también era visto con veneración por los jóvenes monjes a causa de su edad y su modestia, la inquietud y la búsqueda aún no habían muerto en su corazón. Llegó al río y le pidió al viejo hombre que lo llevara, y cuando desembarcaron, en el otro lado del río le dijo al anciano: «Tú eres muy bueno con nosotros los monjes y los peregrinos. Tú ya has llevado a muchos a través del río. ¿No eres tú, también, balsero, un buscador de la buena senda?». Contestó Siddhartha sonriendo con sus viejos ojos: «Te llamas un buscador, oh venerable, aunque ya eres un viejo y llevas la túnica de los monjes de Gautama». «Es verdad, soy viejo», dijo Govinda, «pero no he dejado de buscar. Nunca dejaré de buscar. Ese parece ser mi destino. Tú también, me parece, has estado buscando. ¿Te gustaría aconsejarme, oh honorable?». «¿Qué sería posible decirte a ti, oh venerable?», respondió Siddhartha. «Tal vez que estás buscando demasiado, que en toda esa búsqueda no tienes tiempo para encontrar». «¿Cómo puede ser?», preguntó Govinda. «Cuando alguien está buscando», dijo Siddhartha, «puede suceder que la única cosa que los ojos perciban es la que se busca, y que sean incapaces de encontrar nada, pero tampoco permiten que nada entre en su mente, porque solo se piensa obsesivamente en la meta de la búsqueda. Tú, oh venerable, tal vez eres de hecho un buscador porque, fijo en tu meta, hay muchas cosas que no ves aunque están directamente frente a tus ojos». «No lo entiendo aún», dijo Govinda. «¿Qué quieres decir?». «Hace mucho tiempo, oh venerable, muchos años atrás», contestó Siddhartha, «estuviste frente a este río y encontraste un hombre durmiendo junto al río. Te sentaste junto a él para vigilar su sueño. Pero, oh Govinda, no reconociste al hombre durmiendo». Asombrado como si hubiera sido objeto de un conjuro mágico, el monje miró en los ojos del balsero. «¿Eres Siddhartha?», preguntó con tímida voz. «No te hubiera reconocido tampoco en este momento. Desde mi corazón te saludo, Siddhartha. Estoy feliz de verte una vez más. Has cambiado mucho, mi amigo, ¿y ahora te has convertido en balsero?». De una forma amigable, Siddhartha rió. «Un balsero, sí. Mucha gente, Govinda, ha tenido que cambiar radicalmente. Muchos han tenido que vestir túnicas. Yo soy uno de ellos, querido. Sé bienvenido y pasa la noche en mi cabaña». Govinda pasó la noche en la cabaña y durmió en la cama que había sido de Vasudeva. Gran cantidad de preguntas le hizo al amigo de su juventud. Muchas cosas le tuvo que decir Siddhartha de su vida. Cuando la siguiente mañana había llegado el momento de comenzar la jornada diaria, Govinda dijo, no sin cavilar, estas palabras: «Antes de que siga mi camino, Siddhartha, permíteme preguntarte una cosa más. ¿Tienes una doctrina, una fe o un conocimiento que sigas que te ayude a vivir y hacer las cosas bien?». «Sabes, mi amigo, que cuando joven, en aquellos días cuando vivimos con los ascetas en el bosque, comencé a desconfiar de los maestros y de las enseñanzas y a alejarme de ellos. Una bella cortesana fue mi maestra durante mucho tiempo, y un rico mercader fue mi maestro y también algunos jugadores de dados. Una vez, incluso seguidor de Buda, que viajaba a pie, fue mi maestro. Se sentó conmigo cuando caí dormido en el bosque durante una peregrinación. También he aprendido de él y le estoy agradecido, muy agradecido. Pero más que nada, he aprendido aquí de este río y de mi predecesor, el balsero Vasudeva. Él era una persona sencilla. Vasudeva no era un pensador, pero sabía lo que es necesario también como Gautama. Era un hombre perfecto, era un santo». «Aún así, oh Siddhartha», respondió Govinda, «te gustaba un poco burlarte de la gente. Creo en ti y sé que no has sido seguidor de maestros, pero ¿no has encontrado algo, aunque no sea una doctrina, como ciertos pensamientos, ciertas iluminaciones propias, que te hayan ayudado a vivir? Si quisieras contarme acerca de ellas, deleitarías mi corazón». «He tenido pensamientos, sí, e iluminaciones una y otra vez. Algunas veces por una hora o durante un día completo. He sentido la sabiduría dentro de mí como uno siente la vida en su propio corazón. Ha habido muchos pensamientos, pero sería difícil hablarte de ellos. Mira, mi querido Govinda, este es uno de los conocimientos que he encontrado. La sabiduría no puede ser transmitida. La sabiduría que un erudito trata de transmitir a otro hombre siempre suena a una estupidez». «¿Estás bromeando?», preguntó Govinda. «No estoy bromeando. El conocimiento puede ser transmitido, pero no la sabiduría. Puede ser hallada, puede ser vivida, es posible ser impulsado por ella. Los milagros se pueden realizar con ella,
pero no puede ser expresada ni explicada en palabras. Esto es lo que ya, incluso cuando era joven, alguna vez sospeché, y lo que me ha alejado de los maestros. He encontrado un pensamiento, Govinda, que tú considerarás broma o tontería, pero que realmente es mi mejor pensamiento. Lo opuesto de cada verdad es igual de verdadero. Así es, cualquier verdad que solo puede ser expresada y puesta en palabras es parcial. Carece de integridad, de redondez, de unidad. Cuando el sublime Gautama habló de sus enseñanzas del mundo, lo dividió en samsara y nirvana, en decepción y verdad, en sufrimiento y salvación. No puede ser de otra manera. No hay otro camino para aquel que quiere enseñar. Pero la palabra por sí misma, que existe alrededor de nosotros y dentro de nosotros, nunca es unilateral. Una persona o un acto nunca es completamente samsara o completamente nirvana. Una persona nunca es completamente santa o pecadora. Realmente así nos parece porque somos sujetos de la decepción, como si el tiempo fuera algo real. El tiempo no es real, Govinda. Lo he experimentado una y otra vez. Y si el tiempo no es real, entonces la brecha que parece existir entre el mundo y la eternidad, entre el sufrimiento y la felicidad, entre la maldad y la bondad, también es una ilusión. ¿Cómo puede ser?, preguntó angustiado Govinda. Escucha bien, querido amigo, escucha bien. El pecador que soy yo y que eres tú, es un pecador, pero en el tiempo por venir será Brahma otra vez, alcanzará el nirvana, será Buda. Y ahora observa bien, estos tiempos por venir son una ilusión, una parábola. El pecador no está en el camino de convertirse en Buda, no está en un proceso de desarrollo, aunque nuestra capacidad de pensamiento no sepa de qué otra manera ver sus cosas. No, dentro del pecador está ya, ahora y siempre, el futuro Buda. Su futuro ya está ahí, lo tienes que adorar en él, en ti, en todos hemos de respetar el Buda posible, el Buda escondido. El mundo, mi amigo Govinda, no es imperfecto ni va en una lenta senda hacia la perfección, es, en todo momento, todo pecado. Lleva ya, en sí mismo, el divino perdón. Todo niño pequeño contiene al viejo, todos los bebés a la muerte, todos los moribundos tienen ya la vida eterna. No es posible para cualquier persona ver qué tan lejos ha progresado en su camino otra persona. En el ladrón y en el jugador de dados espera el Buda, en el Brahman espera el ladrón. En la meditación profunda existe la posibilidad de poner el tiempo fuera de la existencia, de ver toda la vida que fue, es y será como si fuera simultánea. Y allí todo es bueno, todo es perfecto, todo es Brahma. Por lo tanto, todo lo que existe como bueno, la muerte para mí es como la vida, los pecados como la santidad, la sabiduría como la estupidez. Todo tiene que ser como es. Todo requiere únicamente de un consentimiento de mi deseo, de mi amorosa aprobación, para ser bueno para mí, para que necesariamente actúe en mi beneficio y siempre sea incapaz de dañarme. He experimentado en mi cuerpo y en mi mente que he necesitado mucho el pecado. He necesitado la lujuria, el deseo de poseer, la vanidad. Necesité la más vergonzosa desesperanza a fin de aprender cómo abandonar toda resistencia, a fin de aprender a amar al mundo y cesar de compararlo con el mundo de mi deseo, de mi imaginación, con el tipo de perfección que inventé y dejarlo como es y amarlo y disfrutarlo siendo una parte de él. Estos, oh Govinda, son algunos de los pensamientos que han llegado a mi mente. Siddhartha se inclinó, recogió una piedra del suelo y la pesó en su mano. Esta, dijo jugando con ella, es una piedra y después de cierto tiempo tal vez sea tierra, que se convertirá en una planta o animal o un ser humano. En el pasado yo hubiera dicho, esta piedra es solo una piedra, no tiene valor, pertenece al mundo de Maya, pero porque puede ser capaz de convertirse en un ser humano y en un espíritu en el ciclo de las transformaciones, también le doy importancia. Así, tal vez hubiera pensado en el pasado. Sin embargo, hoy pienso, esta piedra es una piedra, también es animal, también es Dios, también es Buda. No la venero y amo porque se pueda convertir en esto o aquello, sino porque ya es desde siempre todo. En este hecho, que es una piedra, que aparece ahora y hoy como una piedra, por esto es que la amo y veo valor y propósito en cada una de sus venas y cavidades. En el amarillo, en el gris, en su dureza, en el sonido que hace cuando la golpeo, en la sequedad o humedad de la superficie. Hay piedras que se sienten como aceite o jabón, otras como hojas, otras como arena y cada una es especial y pronuncia el Om a su manera. Cada una es Brahma, pero simultáneamente, así como es una piedra, es aceitosa o jugosa. Y justamente esto es lo que me agrada y considero maravilloso y digno de mención. Pero no me dejes hablar de más.
Las palabras no son buenas para los significados secretos. Todo se vuelve siempre un poco diferente en cuanto es puesto en palabras. Se distorsiona un tanto, se torna un poco tonto, sí. Y esto es también bueno y me agrada mucho. Estoy muy de acuerdo con que lo que constituye uno de los tesoros y sabiduría de un hombre siempre suena estúpido a otra persona. Govinda escuchó silenciosamente. Tremendo discurso que acaban de darnos. ¿Por qué me has dicho esto sobre la piedra?, preguntó dubitativo después de una pausa. Lo hice sin ninguna intención específica. O tal vez lo que quise decir es que hay que amar esta piedra y el río y todas estas cosas que vemos y de las cuales podemos aprender. Puedo amar una piedra, Govinda, y también un árbol y un pedazo de corteza. Son cosas y las cosas pueden ser amadas, pero no puedo amar las palabras, por lo tanto, las enseñanzas no son buenas para mí. No tienen dureza, ni suavidad, ni colores, ni orillas, ni olor, ni sabor, ni contienen nada sino palabras. Tal vez lo que te mantiene alejado de hallar la paz sean las muchas palabras, porque la salvación y la virtud, el samsara y el nirvana son meras palabras, Govinda. No hay nada que pudiera ser el nirvana, solo está la palabra nirvana. No solo una palabra, mi amigo, es el nirvana, replicó Govinda, es un pensamiento. Siddhartha continuó, un pensamiento podría ser, debo confesarte, querido amigo, que yo no distingo mucho entre pensamientos y palabras, para ser honesto. Tampoco tengo una alta opinión de los pensamientos, tengo una mejor opinión de las cosas. Aquí en este bote, por ejemplo, un hombre ha sido mi predecesor y maestro, un hombre santo que durante muchos años simplemente creyó en el río, en nada más. Notó que el río le hablaba, aprendió de él, lo educó y enseñó. El río parecía ser un dios para él. Durante muchos años no supo que cada viento, cada nube, cada pájaro, cada escarabajo eran tan divinos y sabían tanto y podrían enseñarle tanto como su adorado río. Pero cuando este santo hombre se fue al bosque, él lo sabía todo. Él sabía más que tú y yo, sin maestros, sin libros, solo porque había creído en el río. Pero es eso, replicó Govinda, lo que llamas cosas, algo verdaderamente real, algo que tiene existencia. ¿No es solo una ilusión de Maya, solo una imagen y engaño? ¿Tu piedra, tu árbol, tu río son una realidad? De esto tampoco me preocupo mucho. Dejemos que las cosas sean ilusiones o no lo sean. Después de todo, yo también sería una ilusión, por lo que ellas son siempre como yo. Esto es lo que las hace tan queridas y valiosas, dignas de veneración. Son como yo, por lo tanto puedo amarlas. Qué hermoso, son como yo, por lo tanto puedo amarlas. Qué belleza, después de todo, yo también sería una ilusión, por lo que ellas son siempre como yo. Esto es lo que las hace tan queridas y valiosas, dignas de veneración. Son como yo, por lo tanto puedo amarlas. Después de todo, yo también sería una ilusión. Y esta es ahora una enseñanza de la que te reirás. El amor, oh Govinda, me parece que es la cosa más importante de todas. Entender completamente al mundo, explicarlo, despreciarlo, puede ser la gran aportación que hacen los pecadores. Pero yo solo estoy interesado en ser capaz de amar al mundo, de no despreciarlo, de no odiarlo ni odiarme a mí, de ser capaz de contemplar al mundo, a mí y a todas las cosas con amor, admiración y gran respeto. Esto sí lo entiendo, dijo Govinda, pero es la misma cosa que el sublime consideraba una ilusión. Él prescribe benevolencia, clemencia, simpatía, tolerancia, pero no amor. Él nos prohibió atar nuestros corazones a las cosas terrenas mediante el amor. Lo sé, dijo Siddhartha, con una sonrisa dorada. Lo sé, Govinda. Y espera, con esto estamos en medio de la espesura de las opiniones, en la disputa de las palabras. Porque yo no puedo negar que mis palabras de amor están en contradicción, una visible contradicción con las de Gautama. Por esta razón desconfío tanto de las palabras, porque sé que esta contradicción es una ilusión. Sé que estoy de acuerdo con Gautama. ¿Cómo puedo no conocer el amor quien ha descubierto todos los elementos de la existencia humana en su transitoriedad, en su insignificancia y sin embargo ha amado tanto a la gente que ha utilizado su larga y laboriosa vida en ayudarlos, en enseñarles? Incluso respecto de él, incluso ante tu gran maestro, prefiero las cosas sobre las palabras y le doy más importancia a sus actos y a su vida que a sus discursos. Creo más en los gestos de sus manos que en sus opiniones. No en su discurso, no en sus pensamientos, veo su grandeza en las acciones de su vida. Qué hermosa palabra, qué hermosa frase. Creo más en los gestos de sus manos que en sus opiniones. Durante un largo tiempo los dos viejos no dijeron nada. Entonces habló Govinda mientras se despedía. Te agradezco, Siddhartha, que compartieras algunos de tus pensamientos. Son pensamientos un tanto extraños, no todos han sido de inmediato comprensibles para mí,
Siendo esto como es, te doy las gracias y deseo que tengas paz en tus días. Pero secretamente pensó, este Siddhartha es una persona bizarra, expresa pensamientos raros, sus enseñanzas suenan una locura. Muy diferentes son a las enseñanzas del majestuoso, más puras, claras, comprensibles y nada extrañas, ridículas o simples en su contenido. Sin embargo, no me parece tan diferentes del sublime las manos y pies de Siddhartha ni sus ojos, su frente, su aliento, su sonrisa, su saludo, su caminar. Nunca más, después de que nuestro sublime Gautama se volvió uno con el Nirvana, nunca había conocido una persona de la cual haya sentido, este es un hombre santo. Solo él, Siddhartha. Pueden sus enseñanzas ser extrañas, pueden sus palabras sonar tontas, pero de su semblante, sus manos, la piel y el cabello, de cada parte irradia la pureza, brilla la calma, resplandece un amor, una tranquilidad y una santidad que no había visto en nadie desde la muerte final de nuestro sublime maestro. Mientras Govinda pensaba esto y se presentaba un conflicto en su corazón, una vez más se inclinó hacia Siddhartha, atraído por el amor. Profundamente se inclinó hacia él, quien estaba sentado calmadamente. Siddhartha, nos hemos vuelto viejos, dijo Govinda. Es difícil que nosotros volvamos a vernos en esta encarnación. Veo, amado amigo, que has encontrado la paz. Confieso que yo no. Dime, oh venerable, una palabra más. Dame algo a que me pueda asir en mi camino, algo que pueda entender, dame algo que me acompañe en mi camino que a menudo es difícil y oscuro. Siddhartha no dijo nada y lo miró con su siempre inalterable y callada sonrisa. Govinda se fijó en su rostro con miedo, con angustia, sufriendo la eterna búsqueda, visible en su mirada. Siddhartha lo comprendió y sonrió. Acércate a mí, susurró calladamente al oído de Govinda. Inclínate hacia mí, así, más cerca. Besa mi frente, Govinda. Pero mientras Govinda, asombrado y sin embargo agobiado de un gran amor y expectación, obedecía sus palabras y se inclinaba hacia él y tocaba su frente con sus manos, algo milagroso sucedió. Al tiempo que sus pensamientos todavía giraban en torno a las intrigantes palabras de Siddhartha, mientras seguía luchando en vano y con reticencia para abstraerse del tiempo, para imaginar el nirvana y el samsara como uno, mientras incluso un cierto desdén por las palabras de su amigo estaba luchando contra el inmenso amor y veneración que experimentaba. O sea, Govinda estaba contrariado por todo lo que escuchó, pero el amor que sentía era más grande que las palabras que dijo. Es lo que está pasando. Le sucedió que ya no vio más el rostro de su amigo Siddhartha. En su lugar, vio otras caras, muchas, una larga secuencia, un fluyente río de caras de cientos, de miles que llegaban al mismo tiempo y desaparecían, y sin embargo, todas parecían estar ahí simultáneamente. Constantemente cambiaban y se renovaban y todas eran Siddhartha. Vio la cara de un pez, una carpa con la boca abierta por una infinita pena, la cara de un pez muriendo, los ojos apagándose, la cara de un niño recién nacido, rojo, lleno de arrugas, distorsionado por el llanto, la cara de un asesino enterrado con un cuchillo en el cuerpo de otra persona. Vio en el mismo segundo a este criminal atado y arrodillado con la cabeza cercenada por el verdugo mientras, mediante un golpe de espada, vio cuerpos de hombres y mujeres desnudos en posiciones y espasmos de desenfrenado amor. Vio cuerpos amortajados, inmóviles, fríos, vacíos, cabezas de animales, de búfalos, cocodrilos. Vio elefantes, toros, pájaros. Vio dioses, vio a Krishna, vio a Agni. Agni vio todas estas figuras y caras unidas en mil maneras, unas con otras. Agni, dame un segundo, perdóname por interrumpir ese hermoso discurso. Agni. Vamos a ver si podemos encontrar. Agni, el dios del fuego, se asocia con todos los fuegos naturales, el sol, los cometas, los fuegos domésticos. Agni es el dios hindú del fuego, una deidad védica que representa el fuego del sol, el rayo y del hogar. También es la deidad guardiana de la dirección sureste. Agni es considerado un amigo y protector de la humanidad, en especial de las familias. Las familias hindúes rezan a Agni en sus altares sagrados. Algunas de las características de Agni son: es uno de los 5 elementos que se cree que componen el universo. Su influencia se extiende a otras religiones con raíces en la India, como el budismo y el jainismo. En el budismo, Agni es uno de los 4 elementos primarios. En el jainismo, Agni es uno de los 5 tipos de seres vivos. Se relaciona con varios festivales como el Diwali, el Festival de las Luces.
Agni es el dios del fuego en la mitología hindú, deidad guardiana de la dirección sureste. Se le encuentra típicamente en las esquinas sureste de los templos hindúes. Y bueno, vio a Krishna y vio a Agni. Vio todas estas figuras y caras unidas en mil maneras unas con otras, cada una ayudando a la otra, amándola, odiándola, destruyéndola, procreando de nuevo. Cada una tenía el deseo de morir. Pues estaba viendo el samsara, estaba al momento de tocar la frente de Siddhartha. Cada una tenía el deseo de morir, una apasionada y dolorosa confesión de transitoriedad. Y sin embargo, ninguna de ellas moría. Cada una sola se transformaba. Siempre renacía, recibiendo siempre una nueva cara, sin que transcurriera el tiempo entre una y otra. Todas estas figuras y caras descansaban, fluían, se generaban a sí mismas, flotaban y se mezclaban con las otras, y estaban siempre constantemente cubiertas por algo tenue e irreal, como un delgado cristal de hielo, como una piel transparente, una concha o molde o máscara líquida, y esta máscara sonreía. Era la cara sonriente de Siddhartha, que él, Govinda, en este mismo momento había tocado con sus labios. Y Govinda comprendió que la sonrisa de la máscara, la sonrisa de la unidad sobre las fluyentes formas, de la simultaneidad sobre los miles de nacimientos y muertes, esta sonrisa de Siddhartha era precisamente la misma y precisamente de la misma naturaleza que la serena, delicada, impenetrable, tal vez benevolente, tal vez burlona, sabia y múltiple sonrisa de Gautama, el Buda, como la había visto él mismo con gran respeto cientos de veces. Govinda sabía que así sonríen los perfectos. Sin saber si el tiempo existía, si la visión había durado 1 segundo o 100 años, sin saber si había existido un Siddhartha, un Gautama, un yo y un tú, y sintiendo un ser más interno como si hubiera sido herido por una flecha divina cuya herida sabía dulce, hechizado y disuelto en su corazón, Govinda permaneció aún durante un momento inclinado sobre el quieto rostro de Siddhartha, a quien apenas acababa de besar, y quien había sido escenario de todas las manifestaciones, de todas las transformaciones de toda existencia. La cara permanecía imperturbable después de que, bajo su superficie, la profundidad de la metamorfosis se había cerrado. Sonrió en silencio, sosegada y suavemente, tal vez con mucha benevolencia, tal vez burlonamente, precisamente como solía sonreír el sublime. Profundamente, Govinda se inclinó. Las lágrimas, de las que no sabía nada, corrieron por su vieja cara. Como el fuego ardió el sentimiento del amor más íntimo, de la veneración más humilde de su corazón. Profundamente se inclinó, tocando el suelo, ante Siddhartha, quien permanecía sentado inmóvil, y cuya sonrisa le recordaba todo lo que había amado en su vida, todo lo que había de valioso y sagrado en su vida. Fin. ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué viaje! ¡Qué viaje! Y justo dura 12 capítulos este libro. Precioso. No, hombre, este episodio fue el más revelador de todos. Estuvo muy largo, muy lleno de tantas cosas, de las palabras de todas estas palabras que le dijo Vasudeva, de las palabras de Siddhartha. O sea, esto aquí hasta lo tengo muy subrayado. Todo lo que es la unidad, cómo la descubrió, cómo se iluminó. Una historia preciosísima, preciosa, hermosa. No, Germán Gess es una maravilla. Muchísimas gracias a todos, gracias por compartir este tiempo, este espacio conmigo y esta lectura. Muchas gracias a todos, hermanos y hermanas que me están escuchando. Espero hayan disfrutado de esta lectura tanto como yo. Y te animo que si te gustó escuchar esto y si escuchas esto o escuchas los libros que hay en este canal, me encantaría que te unieras como miembro del canal para poder apoyarme y poder dedicarme por completo a hacer lecturas de libros, más libros como este y más pasión y más amor también, para seguir creciendo y seguir entregando mucho corazón en estas lecturas. Gracias y que Dios te bendiga. Gracias.